buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda mesa del seminario sobre la revocación de mandato. Esta mesa que lleva por nombre Perspectiva Politológica, en donde analizaremos lo que es la revocación de mandato, lo que no es una revocación de mandato y también todo lo que se ha dado pues en el camino durante pues toda la promoción sobre este ejercicio, el próximo ejercicio del 10 de abril. Agradecemos por acompañarnos también a los representantes de la cátedra del INE, a los y las ponentes que el día de hoy nos acompañan, y así como al público en general que se conecta a través de las diferentes plataformas, a través de Facebook. Con ello, le cedo la palabra al maestro Francisco Morales, representante del INE. Muchas gracias, Fabiola. Pues es un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes a todas y todos. El día de hoy en este seminario sobre revocación de mandato contamos con la participación del doctor Fernando Barrientos del Monte de la Universidad de Guanajuato, también con el doctor Javier Rosiles Salas de la Universidad de Ciénegas del Estado de Michoacán de Ocampo. Sean bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí de manera virtual, pero presencial. Con mucho interés escucharlos, y también contamos con la moderación de parte de la cátedra de Fabiola Franco. Es un gusto. Bueno, la revocación de mandato es un ejercicio democrático que se llevará a cabo el domingo 10 de abril del presente año. En la primera mesa de la sesión anterior ya hablamos sobre algunos detalles y las actividades que viene desarrollando el INE al respecto. Para no repetir al respecto, quisiera simplemente decirles que, bueno, en el INE estamos trabajando en su organización, estamos trabajando en su promoción y en la difusión para que se lleve a cabo una participación ciudadana en este mecanismo. En el marco precisamente de la preparación, el Consejo General ya aprobó la realización de 3 foros nacionales de discusión. El pasado viernes 25 se llevó a cabo el primer foro en punto de las 17 horas, foro que contó como invitados, tal y como se establece en el formato, a favor de la revocación, fueron Gilberto Lozano, fundador del Frente Nacional Ciudadano Frena, Natalia Vidales, fundadora y directora de la revista Mujer y Poder, mientras que Juncal Solano, abogada, activista, conductora y productora del medio digital El Charro Político, y Juliana Atilano, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia, Sociedad de la UNAM, defendieron el no. Con esta actividad, el INE genera la pluralidad de puntos de vista para que se expresen y manifiesten su opinión al respecto de este tema. Los 2 foros restantes tendrán lugar el 31 de marzo y el 3 de abril, igual serán transmitidos a través de las redes sociales por el INE. Y también quisiera comentarles que hemos ya iniciado, una vez arrancado este primer foro, una serie de foros estatales. En cada una de las entidades se llevará al menos uno, así como también foros también de discusión en los distintos distritos electorales de las diferentes entidades de este país. El INE, en su carácter de organismo autónomo electoral, que está comprometido con promover la participación ciudadana de manera objetiva, imparcial y con fines informativos. La realización de estos eventos lo establece la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual establece que el INE debe de desarrollar al menos 2 foros para este tipo de discusión y promover la participación ciudadana. De esta manera venimos cumpliendo nuestras responsabilidades establecidas. Y hoy en este importante seminario, pues tenemos la segunda mesa. Es la mesa que lleva por nombre Perspectiva Politológica, el deber ser de la revocación de mandato. Sin duda alguna, todo este análisis jurídico institucional de este mecanismo de democracia directa, desde la disciplina de la ciencia política, pues nos va a convocar y nos incita a escuchar con gran interés a estos distinguidos especialistas, dado que es un tema de la agenda actual, que no hay casa ya que no esté discutiendo en todos lados esta temática, y creo que este enfoque politológico nos llevará a analizar desde los factores tanto políticos como institucionales como jurídicos
sobre la naturaleza de este mecanismo de participación y lo que está pasando en nuestro país. Pues quiero cerrar agradeciendo a todas y todos su participación. Los escucharemos con mucha atención y adelante cedo la palabra a Fabiola Franco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Francisco Morales. Y pues bien, me voy a permitir presentar muy rápidamente una semblanza muy corta de nuestros dos especialistas invitados del día de hoy, que bueno, pues con una excelente y grandiosa trayectoria, pero bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Barrientos del Monte, doctor en ciencia política con especialización en política comparada por la Universidad de Florencia y el Instituto Italiano de Ciencias. También es maestro en Relaciones Internacionales de Europa, América Latina por la Universidad de Bolonia, Italia, y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 2 y actualmente es profesor titular de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, aquí en México, y también nos honra con su presencia siendo parte del comité académico de esta cátedra. Doctor Fernando Barrientos, muy bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes a todos y a todas que nos siguen. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Javier Rosiles Salas, doctor y maestro en estudios sociales con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad del Valle de México. Se ha desempeñado como asesor parlamentario de la Cámara de Diputados, ha colaborado como editor y reportero en medios de comunicación como el periódico Reforma y en el sitio de noticias Sin Embargo. Es miembro de la red de investigadores parlamentarios en línea de la Cámara de Diputados, Redipal, y bueno, entre muchas otras actividades que está realizando recientemente a nivel de posgrado, también en la Universidad de Ciénega de Michoacán, si no me equivoco el nombre. Doctor Javier Rosiles, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, Universidad de la Ciénega de Michoacán, por favor. Gracias por la presentación y saludos a todos y a todas. Perfecto. Y bien, pues para comenzar con esta mesa, precisamente de lo que es y no es una revocación de mandato, y ustedes dos como expertos que además han escrito ya en varios artículos sus consideraciones al respecto de este ejercicio, pero también desde una parte, vamos a decirlo así, de lo teórico a lo práctico, de dónde partimos de la situación de esta participación ciudadana, de la democracia directa, y cómo nos ponemos de pronto en pro, claro, de la participación de todos y todas, pero que también puede ser utilizado por algunos actores políticos como una parte de una propaganda gubernamental, es decir, más que ver por el bien de la democracia, estar viendo por intereses individuales y muy particulares. Doctor Barrientos, en este primer bloque, bueno, pues la primera pregunta le toca a usted respecto a, vamos a tratar de entender por lo mucho que se ha comentado en las noticias y también en el ámbito académico un poco, pues qué es el populismo y qué acciones pues vaya, de aparente participación ciudadana lo conforman, porque por ahí se dice que ejercicios como suelen ser más aproximados a ejercicios de populismo o inclusive de autoritarismo con edificando la imagen de una sola persona. Adelante, doctor, por favor. Sí, gracias, Fabiola. Bueno, saludar nuevamente a todos y a todas, y especialmente a Javier, al doctor Javier Rosiles, que esta vez nos tocó coincidir en este foro. Yo creo que efectivamente la pregunta que nos haces está relacionado con la idea de que, o no con la idea, con el hecho de que a nivel nacional, en los países en los cuales en los últimos años se ha incorporado la figura de revocación del mandato, se ha hecho bajo el contexto de liderazgos populistas o literalmente bajo regímenes populistas. Que ojo, son dos cosas diferentes. No es lo mismo un liderazgo populista que un régimen populista. En el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador, bajo los tres gobiernos se incorporó la revocación del mandato a nivel presidencial. Y últimamente, ahora, pues lo que estamos viviendo en México,
bajo el liderazgo de López Obrador, que pues para muchos no nos queda duda de que tiene un liderazgo populista y quiere construir o intenta construir un régimen populista, ¿no? Aún todavía no estamos ahí, pero estamos, digamos, ahí, en el camino probablemente. Ahora, lo que es un hecho es que la revocación del mandato no nace necesariamente bajo los populismos. Hay otros países donde se ha incorporado esta figura y, ojo, se ha incorporado como si fuera una figura de participación ciudadana, ¿no? Dentro de los mecanismos de democracia directa y de participación ciudadana. Donde existe la revocación de mandato, por ejemplo, pero sobre todo no a nivel nacional, sino a nivel local, es en Estados Unidos. En Estados Unidos la revocación del mandato se aplica a cargos, sobre todo gubernamentales y a nivel estatal, o solamente para el gobernador, la gobernadora, pero hay muchas diferencias, ¿no? Y se viene aplicando desde principios del siglo XX y se hizo bajo contextos democráticos, de hecho con una intención de fortalecer la democracia, tomando en cuenta que en Estados Unidos lo que sucedió fue que en la medida en la que se fue ampliando el cuerpo electoral, se requerían tener mejores mecanismos de incorporación de las demandas de la ciudadanía en el sistema, ¿no? Entonces, hay que hacer esta distinción. La revocación del mandato no nace necesariamente en contextos populistas, pero en los últimos años en América Latina sí ha nacido en contextos populistas. Y eso es probablemente la preocupación. ¿Por qué la preocupación? Porque en contextos populistas se ha incorporado de una manera, pues yo diría hasta muy simplista. Ojo, con esto es la segunda parte de lo que quiero decir. La revocación del mandato dice esencialmente que se está sometiendo a la ciudadanía que decida si un gobernante que fue electo mayoritariamente un periodo anterior, o unos años antes, o unos meses antes, depende, debe ser revocado, ¿no? Por pérdida de confianza. En el caso de México así lo dice. En otros casos simplemente dice si debe ser o no debe ser revocado. El problema está en que no dan razones. La legislación o las legislaciones no proponen razones para los cuales un gobernante deba ser revocado, porque la pérdida de confianza es muy amplia. ¿Qué significa pérdida de confianza? Nadie se ha sentado a deliberar, ni siquiera la Suprema Corte hizo esta deliberación clara y precisa, ojo, nunca nos dio argumentos de objetividad para saber qué es la pérdida de confianza. Sigue siendo una lógica muy, muy abstracta. Segundo, esta lógica evidentemente implica una asimetría de información, porque si vamos a revocar a un gobernante, pues entonces deberíamos tener toda la información para saber que le hemos pedido la confianza. Y en realidad no podemos saber. Lo único que tenemos son, digamos, alguna información respecto de aquello que nos transmite a través de los medios de comunicación, a través de sus acciones de gobierno, pero ni siquiera eso. Y la otra cosa más importante, en los regímenes donde se ha aplicado a nivel nacional, o en los estados en los países donde se ha aplicado a nivel nacional, que es el caso de Venezuela y Bolivia, pues los que han ganado son los presidentes, ¿no? No han perdido, por supuesto. Y el problema que surge de ahí es lo que sigue, ¿no? No hay claridad en la pregunta, los presidentes salen fortalecidos, la oposición sale debilitada, por lo regular se crean crisis, es decir, ese es el problema de la revocación del mandato. Termino con una observación. En Estados Unidos, donde existe la revocación del mandato, espero no equivocarme, pero en más de la mitad de los estados de la Unión Americana, no solamente votan por revocar al gobernador, sino además al mismo tiempo deciden quién va a ser el que lo va a sustituir. Es decir, es como adelantar una elección intermedia con otros mecanismos diferentes, etcétera. Pero no solamente se le está quitando al gobernador el poder, sino que se le está sustituyendo inmediatamente con otra persona. Y hay mayor claridad, no en todos los casos. El ejemplo más claro es California. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña California? ¿Qué nos enseñan los casos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, México? Que si no tenemos claridad sobre lo que estamos votando, entonces esto se presta fácilmente a la manipulación. Y ese es un problema de nuestra legislación y nuestra Constitución.
Muchísimas gracias, doctor. Sí, efectivamente, el tema, bueno, hay muchos temas de análisis para desmenuzar la revocación de mandato. Ya lo veíamos inclusive con el doctor Fernández Santillán, que nos acompaña en la primera mesa, cómo desde la redacción de la pregunta, desde el papel que juega el tribunal para decir sí, no, y que ya habíamos tenido un antecedente pues un poco, ¿cómo decirlo? Pues amable con la ciudadanía para interpretar la pregunta, ¿no? Desde consulta popular, la pregunta era extremadamente larga, confusa, acciones del pasado, pues ¿qué son las acciones del pasado? Las acciones de este gobierno de ayer, o desde cuándo se podía solicitar un juicio a actores políticos. Lo mismo está pasando con esta pregunta. Pérdida de confianza, qué es la confianza, cómo medimos la confianza, y que por ahí inclusive se ha dicho, bueno, la popularidad del presidente, que no es lo mismo confianza que popularidad necesariamente, pero que pues sabemos que es un presidente con un alto índice de popularidad, y nos llevaríamos a preguntar, bueno, pues si es popular, si está satisfecha la ciudadanía con el accionar de un gobierno, difícilmente se ha perdido entonces la confianza. ¿Por qué realizar este ejercicio? ¿No? Surgen muchas preguntas a partir de esta situación, y para cederle la palabra al doctor Rosiles, precisamente pues el presidente y el partido de Morena son quienes han estado promoviendo, que han estado buscando que se desarrolle este ejercicio, pues cuando se supone que si hablamos de pérdida de confianza debería de ser la ciudadanía, la oposición, quienes pongan en tela de juicio el ejercicio, y no basta con ello, sino también tenemos eslogans de estos carteles misteriosos que han salido por todo el país donde dice el presidente no está solo. O sea, entonces ahí tenemos esta disyuntiva de está solo, no está solo, ¿por qué está solo? Y entonces, ¿por qué altos índices de aceptación? Doctor Rosiles, ¿cómo debería de participar la oposición y la ciudadanía debido en este proceso de revocación de mandato? ¿Cuál debería de ser, cómo se debería de involucrar la ciudadanía y la oposición, doctor? Adelante. Hola, ¿qué tal, Fabiola? Bueno, pues antes que nada, sí agradecer desde luego a la Cátedra Madero, pues la oportunidad, la posibilidad de estar aquí con ustedes compartiendo y discutiendo, ¿no? Y también, pues muchas gracias al doctor Fernando Barrientos. Siempre es un gusto estar aquí con él, y también es un gusto no coincidir con él. Hay varias cosas en las que yo no coincido, pero ahorita sí que las vamos revisando porque me hace una pregunta que me gustaría abordar rápidamente. Yo empezaría diciendo, Fabiola, bueno, primero hay que decir, lo que nos reúne aquí, pues es un ejercicio, pues desde la ciencia política, no es que queramos ser súper científicos, claro, claramente traemos nuestra subjetividad, pero no se trata de decir barbaridades por decirlas. Eso me parece que hay que hacer este esfuerzo de hacer un análisis politológico, que es lo que yo intentaré. No digo que lo voy a lograr, pero lo intentaré hacer así, ¿no? Y además, pues por la libertad que me han dado de decir, así me dijeron lo que quisiera, pues entonces, lo cual agradezco bastante, ¿no? Bueno, dicho eso, yo diría, estamos en un ejercicio de revocación de mandado sin provocación de mandato, ¿no? Me voy a tratar de explicar, o sea, tenemos una revocación de mandado porque claramente la solicitud proviene del poder. Eso que decías, Fabiola, es muy importante, o sea, la solicitud viene del gobierno o específicamente del presidente, que es al que se supone que habría que revocar, ¿no? En la lógica que se está planteando. Pero a mí, lo digo sinceramente, me parece que a veces se le carga demasiado la culpa, digamos, al presidente. O sea, el presidente está en su papel, y de manera legítima el presidente pues está posicionándose y lo hace bastante bien. A mí lo que me preocupa justamente es la oposición. A ver, ¿qué está provocando la oposición en este ejercicio? Absolutamente nada, ¿no? O sea, es el propio presidente el que nos está llamando a un ejercicio para decidir si permanece o no. Yo creo que eso en otro país sería una oportunidad perfecta para la oposición, ¿no? Y aquí la oposición que ha hecho llama a no participar. Entonces, a mí me parece que tenemos ahí
un problema, ¿no? Me parece que tenemos un problema con una oposición debilitada, ¿no? Entonces, bueno, a veces, es decir, entiendo esto que decía un poco Fernando, esta crítica que se hace a que este ejercicio de revocación de mandato que se va a celebrar el 10 de abril, que está en proceso, pues, ¿no? Sí parece una propaganda gubernamental, pero ojo, también hay una carga en la oposición, ¿no? O sea, yo sí creo que la oposición luce, como les decía, debilitada, y me parece que ahí hay una responsabilidad. O sea, de pronto me parece que se le quiere cargar, por ejemplo, al INE la responsabilidad de la participación, ¿no? O sea, el INE cumple su papel de organizar esto, lo cual, por cierto, es bastante complejo, ¿no? Según lo que yo entiendo. Y además se le pone la carga de que la gente participe. Bueno, la gente no solamente participa porque el INE llame a que participen, ¿eh? O sea, la gente también participa porque está en el contexto, en una condición de conflicto, en un contexto de discusión, y esa condición a uno como ciudadano probablemente le llame a votar y decir que gane uno o que pierda el otro, ¿no? Entonces, me parece que estamos en una situación inédita, pero tenemos varios problemas, que ya también ahí sí coincido con Fernando, ¿no? O sea, tenemos un ejercicio inédito en el que me parece a mí que hay que separar la revocación de mandato como instrumento. A mí me parece que está muy bien que esté en nuestra legislación, con las deficiencias que pudiera tener y que ya señaló bastante bien Fernando, ¿no? Pero como instrumento es una cosa y ahí es un tipo de análisis. Y el otro tipo de análisis tiene que ver con el instrumento de manera empírica que vamos a vivir el próximo 10 de abril, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer esa separación entre lo que estamos analizando. Entonces, yo, digamos, para cerrar esta participación, diría, estamos ante una revocación de mandado porque la solicitud viene del poder, pero la oposición ha sido incapaz de provocar algo en este mandato, ¿no? O sea, entonces me parece que hay una carga ahí sobre la oposición. Y ya para finalizar diría, y entonces hay que tener cuidado con lo que se está diciendo del INE, ¿no? O sea, el INE, desde mi perspectiva, no puede cargar con toda esta carga, valga la redundancia, de que la gente salga a votar y a participar, ¿no? Me parece que esto también es responsabilidad de los actores políticos que pues no han sabido hacerlo atractivo. O sea, y con esto cierro, se supone que el ejercicio de revocación de mandato tendría que ser un ejercicio de confrontación, de conflicto. Pues imagínense, estamos discutiendo si el presidente en turno se queda o no, y esa intensidad no se ve, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí cerraría este comentario en primer lugar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues vamos con la tercera pregunta. Justamente, a ver, y creo que es una pregunta que se debería contestar de manera paralela en dos multiversos, vamos a llamarlo así. ¿Consideran ambos que la participación, bueno, que esta revocación de mandato, que estos ejercicios de participación suman a la calidad democrática? ¿Y por qué digo en dos líneas? Porque, pues, por un lado, si lo hiciéramos bien, estarían sumando a la democracia, a la calidad de la democracia, y por el otro lado, este en particular, el del próximo 10 de abril, está sumando a nuestra calidad de la democracia, porque de pronto no salimos muy evaluados en los rankings internacionales de nuestro sistema democrático, ¿no? Adelante, doctor Barrientos, por favor. Bueno, yo tengo, digamos, 3 puntos al respecto. El primero, evidentemente, visto de manera teórica, cualquier ejercicio como de ese mecanismo de participación ciudadana, de democracia directa, que llame a la ciudadanía a evaluar un gobierno y que se exprese en las urnas, creo yo que eso es loable. Eso es lo que teóricamente está planteado y que deberíamos mantener, ¿no? En este sentido. Es decir, un ejercicio como la revocación del mandato es aceptable, puede ayudar a mejorar la democracia porque está llevando a la ciudadanía a que se informe sobre un evento y participe y vote, ¿no? Para que continúe el gobierno o para que se vaya. En esa parte está muy bien. El problema es que en la práctica no opera así. ¿Y por qué no opera así? Algunas cuestiones ya lo decían, ¿no? No opera pues porque hay información asimétrica, porque es muy difícil evaluar a un gobierno, ¿no? O sea, y sobre todo un gobierno nacional. ¿Qué le vamos a evaluar exactamente?
o sea, tienen determinados números de secretarías, muchas facultades, tienen los nervios, ¿no? O sea, es decir, todas las redes de acción del gobierno son tan amplias que es difícil tener una valoración muy clara de lo que es esto. Entonces, en ese sentido, pues esta lógica de la revocación se va distorsionando. La otra cuestión, creo yo, es que tiene que ver, y ahí sí coincido con el doctor Javier Rosiles, es que para que esto pueda tener sentido, pues evidentemente las partes deben activarse, y en este caso no estamos viendo la activación de una de las partes, que es la oposición. Pero también es cierto que si queremos nosotros mejorar la calidad de nuestra democracia con ese instrumento o con estos instrumentos, debemos pensar en mejores diseños. Es decir, no por poner este mecanismo ahí y decir que estamos democratizando o mejorando la calidad de la democracia, ya lo estamos haciendo, porque este mecanismo tiene muchas trampas, así como está planteado, ojo, y no es exclusivo de este país. Hace rato yo hablaba del caso de California o lo que sucede en Estados Unidos, donde en cada estado existe un mecanismo muy diferente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y no es exclusivo. En otros países donde existe la revocación del mandato, se utiliza este mecanismo para, como de chantaje, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan gobernantes débiles, cuando los gobernantes están en situación de gobierno dividido, o cuando, por ejemplo, llegan como outsiders, ¿no? Como estos que ahora nosotros queremos hacer los independientes. Imaginemos simplemente, pongámoslo así, no hablemos del caso López Obrador, no hablemos del actual presidente, de la actual configuración de nuestro sistema político. Imaginemos que en unos años llegase un presidente, una presidenta independiente, que también está contemplado en la Constitución y en diversos. Y los partidos le aplican de primeras la revocación del mandato. Y claro que echarían a andar toda su maquinaria, ¿no? Entonces, un mecanismo de participación ciudadana echaría a perder otro mecanismo de participación ciudadana y demás, ¿no? Entonces, ¿en qué medida este mecanismo puede ayudar a mejorar la calidad de la democracia? Yo creo que no como está diseñado. Sí estoy a favor de este mecanismo, digamos a nivel personal, y desde el punto de vista politológico creo yo que el problema está en su diseño institucional. Primero, voy a poner el punto. Primero, no puede plantearse así de buenas a primeras como una pérdida de confianza. Debe partir de una evaluación adecuada y de diversos actores que presenten las razones por las cuales deberíamos llevar a la revocación. No así de repente, ¿no? Porque ¿cuáles son las razones para que se vaya el actual presidente? Así, enlistadas. Cada quien puede tener una lista, pero no existe, ¿no? Entonces, no hay razones en realidad obvias y específicas, ¿no? Segunda cuestión, para que un mecanismo como este funcione, requiere involucrarse los actores que le dan vida al sistema político. No se debe restringir para nada la participación ni de los que gobiernan, ni de los que están en la oposición, porque de esta manera la ciudadanía podría tener información mucho más balanceada. El gobierno me puede estar diciendo qué está haciendo y la oposición me puede estar diciendo qué no está haciendo, y así yo pueda tener dos visiones. Si no tenemos esta información, que los actores que van a ser al final de cuentas los beneficiarios o los afectados por este mecanismo, no vamos a poder tener, no vamos a mejorar nada. Al fin y al cabo, vamos a estar beneficiando simplemente a la élite en el poder. Y tercera cuestión, está mal diseñado porque si llegase a irse cualquier presidente, quien sigue decidiendo quién se queda en el poder es la misma élite que ya está en el poder, no la ciudadanía. Ojo, sería mejor que, por ejemplo, cuando se decidiera quién va o sea, si decidimos que se vaya o no quien nos está gobernando, también se decidiera al mismo tiempo quién nos puede sustituir o quién lo puede sustituir. La dinámica sería mucho más rica, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a contraste de ideas y demás. Pero finalizo, ahora sí. El problema es que esta dinámica, en una democracia débil, con tantos problemas sociales que están estrechamente relacionados, lo que pueden generar es ingobernabilidad. Ojo, en este momento no creo que vaya a generar ingobernabilidad. Va a ser un evento más, como otros que han sucedido de consultas, no va a pasar nada. Pueden haber otros efectos, por supuesto, ¿no? Eso ya tendremos tiempo de hablarlo,
pero no va a generar ingobernabilidad. Pero en otros países sí lo ha hecho. Ha sido difícil restaurar la gobernabilidad. Y en otros países, por ejemplo, veamos el caso de Perú. No existe la revocación, pero existe la famosa vacancia presidencial. Y a cada rato están amenazando al presidente y esto ha generado una ingobernabilidad y la calidad de la democracia ha disminuido. Entonces, el mal diseño de un mecanismo de revocación del mandato de participación ciudadana en una democracia con instituciones débiles, con poca calidad, baja calidad, si llegase a ser más polarizante, puede generar una mala democracia. Muchísimas gracias, doctor Barrientos. Antes de ceder la palabra al doctor Rosiles, pues precisamente esta situación pues de que es un mecanismo con trampas, cuando menos conforme está diseñado hoy actualmente con nuestra legislación mexicana, y que no necesariamente está diseñado con trampas como de pronto se hace pensar por parte del INE, ¿no? Que al INE siempre se le carga todo, ¿no? O sea, el INE no solamente elecciones, sino fiscalización, y también mañana tal vez también los pongan a vacunar, así como siempre se ponen a cosas que hemos ya debatido en esta cátedra, si todas las actividades que actualmente tienen el INE deberían de estar ahí, por ejemplo. Por otro lado, estas trampas, ¿de dónde provienen? Bueno, de entrada pensemos y deberíamos de tener inclusive una mesa de análisis legislativo de cómo redactan las leyes, no solamente estas, sino muchas otras, en donde inclusive su aplicación e implementación no son necesariamente viables o no están correctamente redactadas para poder desarrollar inclusive desde la administración pública políticas públicas. Y por otro, pues, ¿quiénes legislan y cómo legislan? Porque ya vimos que cuando algo, por lo menos en este gobierno, no se acomoda a modo, legislan de volada y salen decretos expeditos, express, que quisiéramos que ya la justicia mexicana fuera en ese nivel y en esa velocidad, pero que es algo que estaremos debatiendo casi hacia el final de esta mesa, pero bueno, habrá que tener en consideración de que dónde están las trampas de este ejercicio por lo menos, y también pues estas dos visiones que ya comentaba el doctor Barrientos, ¿no? En esta situación de la visión del gobierno promocionando sus logros seguramente, por otro lado la oposición diciendo, bueno, esto es lo que no hay, ante la parte de pérdida de confianza y cómo evaluar, pero también tenemos un grave problema en México que es el tema de las noticias falsas y la propaganda gubernamental, en donde pues los y las ciudadanas luego terminamos saturados tal vez de información, no sabemos encontrar la verdad y qué es la verdad, ¿no? No porque alguien te diga 1000 veces algo se convierte en verdad, y pareciese que es algo de la comunicación actual, y pues sí, efectivamente tal vez no pase nada en términos de ingobernabilidad, pero ¿qué tal el gasto público y el desgaste político? Doctor Javier Rosiles, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues hay varios temas ahí. Voy a empezar por uno, y voy a empezar ahora sí ya a disentir más o menos claramente del doctor Barrientos, ¿no? Intentaré hilar esta idea porque pues obviamente estar en contra del doctor Fernando Barrientos no es tan fácil, entonces intentaré hilar esto. A ver, yo no estoy de acuerdo, Fernando, en que la revocación de mandato sea, o sea, yo creo que no estamos ante una valoración técnica del gobierno, ¿no? O sea, para mí la revocación de mandato como instrumento, ¿no? Tiene que ver con una parte claramente subjetiva, ¿no? O sea, regreso a la pregunta, ¿es la revocación de mandato como instrumento suma a la democracia? Desde luego, ¿eh? O sea, muchísimo. Este ejercicio del 10 de abril, no. Entonces, yo insisto en esa diferencia. Ahora, ya en términos, digamos, politológicos, yo diría, lo que pasa es que yo creo que cuando uno llama a la revocación de mandato, no se trata de una valoración técnica, sino que se trata de revisar si el gobierno en turno, yo no diría confianza, porque eso creo que está difícil de medir, pero yo sí creo, Fernando, que se puede medir el consenso. Es decir, creo que la revocación de mandato lo que intenta es decirnos si el gobierno actual o cualquiera que sea el que se esté evaluando, digamos, si todavía tiene el suficiente consenso para seguir tomando decisiones. Y si ya perdió ese consenso mayoritario, pues que se retire. Y yo creo que ese consenso sí se puede medir, ¿no? Incluso en este instrumento tan malo que tenemos, tan mal diseñado, ahí sí coincido, se puede medir fácil el consenso, que participe el 40% y que de ese 40%, el 50 más 1 vote a favor o en contra.
Entonces, yo creo que esperar, ¿no?, que la revocación de mandato fuera un ejercicio técnico, yo creo que eso no sería posible. Pero yo no hablaría de confianza, pero yo hablaría de consenso, y me parece que ese consenso sí se puede medir, así como el consenso se mide en una elección, ¿no?, en la que, por ejemplo, y voy cerrando este comentario, pues disculpen, o sea, y no voy a defender a López Obrador aquí, pero pues él ganó con 30 millones de votos, ¿no? Entonces, cuando este grupo de poder llega y quiere cambiar las leyes, pues es que así es o sea, quiero llamar la atención sobre esa parte. Yo no estando de acuerdo y estando y coincidiendo con los malos diseños que están, pues perdón, pero el poder pues es para ejercerse, ¿no? A lo mejor hay que ver en dónde está el problema, en dónde están estos falta de contrapesos, por ejemplo, etcétera, pero lo que comentaba Fabiola, por ejemplo, ¿no? Fabiola, la parte de la ley, bueno, pues sí, pero este grupo de poder que llega legitimado por los ciudadanos, ¿no?, pues está tomando decisiones y algunas no nos están gustando, ¿no? Entonces, desde la perspectiva politológica, yo diría, pues que es legítimo lo que está haciendo el actual gobierno, ¿no? No estoy diciendo ahorita que me gusta o no me gusta, hay cosas que me gustan, hay cosas que me disgustan bastante, pero entonces, lo que creo es que el poder es para ejercerse. Y ese ejercicio tiene que ver con tocar las leyes, con tocar los sistemas electorales, ¿no? Entonces, ahora que con esa fuerza quieran tocar instituciones que nos ha costado mucho construir como el INE, es otra discusión, pero ese es el problema de esto, que si a mí me dices, o sea, es difícil situarse en una posición porque es un tema muy complejo, o sea, es un tema muy complejo, pero yo para cerrar diría, yo creo que el instrumento de participación como la revocación de mandato es altamente subjetivo, ¿no? Y entonces no se trata de una invitación a hacer un análisis técnico del gobierno, sino que simplemente se hace un llamado para verificar el consenso. Si ese gobierno tiene el consenso mayoritario aún, pues para poder seguir tomando las decisiones. Y si no lo tiene, pues que se retire. Esa es la parte ideal, ¿no? En la parte que estamos viviendo ahora actualmente, les digo, eso sí, creo que es un instrumento que si no ocurre, no pasa nada, nadie lo extrañaría, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí cierro el comentario por lo pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Si bien para pasar al bloque 2, que voy a tratar de concentrarlo en dos simples preguntas que podemos contestar en una sola intervención, porque también alguien del público Sara Jaime nos pregunta qué tan de acuerdo están los ponentes con la afirmación de que la revocación de mandato es un instrumento para deslegitimar al Instituto Nacional Electoral. Y esto me lleva pues a lo que habíamos planteado en las preguntas guía de inicio, en donde cuáles han sido los retos tanto políticos como en este caso del INE o de algunas otras instituciones para llevar a cabo esta revocación de mandato, y si justamente más allá de los retos pues de logística y operativos que cualquier tipo de comicios llevan, como son las elecciones año con año y demás, hemos tenido la situación de la negativa de ampliación de presupuesto, el que se diga que el INE no está promocionando y que no está haciendo la difusión, pese a que no hubo un aumento de presupuesto específico para este ejercicio, el cual, pues recordemos que hay un presupuesto anual, un presupuesto de egresos, y que pues si no se tiene contemplado y además no se acceden a otorgar tal vez estos recursos, bueno, pues es más complicado, y que ya platicamos incluso en la primera mesa también con el maestro Iván Lascano y el doctor Fernández Santillán y la doctora Perla, que si inclusive esta situación de problemáticas que se le van poniendo a pues ciertas instituciones, no inclusive están lastimando la parte de la autonomía, ¿no? Como es en el caso del presupuesto. Entonces, adelante, doctor Barrientos, por favor. Sí, gracias. Bueno, para responder a la pregunta, creo yo que hay que enlazarlo con algunos aspectos de la cuestión anterior que nos señalabas, nos preguntabas sobre la calidad de la democracia. Para que una democracia funcione, no solamente se requiere tener instituciones o diseños institucionales democráticos, se requiere tener liderazgos democráticos. Si no tenemos liderazgos democráticos, pues no va a funcionar una democracia. Y para que existan liderazgos democráticos, pues debe haber una sociedad
que comparta los valores de la democracia, ¿no? Lo que Tocqueville llamaba el Estado social, ¿no? Es decir, o sea, hay aspectos sociales que hacen que las democracias funcionen. Entonces son tres cosas. Una sociedad democrática, que se dé reglas democráticas y que existan liderazgos democráticos. Pero si tenemos un mecanismo democrático, como es la revocación, pero no tenemos liderazgos democráticos, pues entonces se pone en riesgo precisamente a la democracia en sí. Y ahí, pues evidentemente, como dice Javier, pues ellos llegaron con la mayoría, pero la mayoría no significa que tengan la razón, ojo. Ellos ganaron con la mayoría, y la mayoría no significa que deberían o debieran utilizar de manera no democrática esa mayoría para afectar a las instituciones democráticas. Y ahí estamos en un dilema. Hay personas que creen que si ganaron con la mayoría, entonces tienen el derecho y la facultad a cambiar todas las cosas porque ganaron con la mayoría, y eso es falso. No, ganaron para gobernar durante un periodo una democracia, para seguir fortaleciendo una democracia, no para llegar a destruir una democracia. Y eso es lo que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia. Por supuesto que eso se puede ver una crítica, sí, ¿no? Porque no es una cuestión de que, es que como ganamos por la mayoría, esa mayoría nos habilita para gobernar como nosotros queramos. No, eso no debería existir. Y sin embargo, y desafortunadamente así lo estamos viendo, porque no hay que negar, no hay que desconocer que estamos ante un movimiento, no estamos ante un partido que tenga principios democráticos, sino ante un movimiento. Los movimientos son así. Entonces, efectivamente, eso es, digamos, si lo vemos de manera politológica, estrictamente, pensemos políticamente, ojo, tengo la mayoría me habilita para cambiar las reglas. Si no las cambio, cuando las condiciones cambien, voy a perder el poder. Si ahorita puedo cambiar las reglas, pues mejor las cambio para que cuando llegue a perder el poder, esas reglas que me podrían sacar no me lo permitan, no me dejen. Y pues claro, por supuesto, si hay instituciones que actualmente funcionan, hacen contrapeso, pero yo puedo cambiarlas para que no me hagan contrapeso, pues lo voy a hacer. Y eso, pero esa es una visión extremadamente de la relación de fuerzas. Pero la lógica de las fuerzas no es una lógica necesariamente democrática, es una lógica de pura y dura, ¿no? Es la lógica amigo-enemigo. Pero la democracia no se basa solamente en eso. Es decir, sí es cierto, sí tienen la mayoría, pero no tienen la razón. Eso es lo importante también marcarlo. Suponer que porque tienen la mayoría tienen la razón es falso. Y esto siempre ha sido discutido en la teoría política. La mayoría no significa tener la razón. Pero tenemos un problema también, y no hay que, y sí hay que dársele a las élites este problema, pero también la ciudadanía. O sea, no nos estamos enfrentando ante algo que no supiéramos. Nos lo avisaron, nos dijeron que lo iban a hacer, y nos dijeron que lo van a hacer y lo están haciendo. Ojo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tenemos liderazgos no democráticos o tenemos una ciudadanía no democrática? Pues yo creo que tenemos las dos cosas, y tenemos instituciones débiles democráticas. Y es una lástima, ¿por qué? Porque este ejercicio, evidentemente sí coincido ahí con Javier, bueno, o sea, claro, lo que yo estoy diciendo es que un ejercicio de revocación debería ser una evaluación, no técnica, pero sí una evaluación pues de lo que hace. Porque entonces se termina siendo una cuestión netamente de orientaciones ideológicas, ¿no? Una lucha de fuerzas. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está contra mí? Y es cierto, eso puede ser, pero eso se supone que se hace en una elección, no en una revocación. Ahí voy a permitirme diferir. Ahora, es cierto que, en efecto, en este proceso de revocación, lo que se va a poner en juego es si se tiene el consenso o no se tiene el consenso. Sin embargo, todos sabemos que el consenso lo tiene. Es un hecho que el consenso lo tiene. Con o sin revocación de mandato, este gobierno seguiría adelante. Seguiría con su mayoría, seguiría con su proyecto, seguiría con sus políticas. Entonces la gran pregunta es, si no era necesario, ¿por qué se está haciendo? Y entonces ahí sí, es una fórmula también de exponenciar el consenso y de, precisamente, yo creo que lo que están haciendo, y con eso termino, lo que ha tenido la habilidad de este gobierno es que en cada de estos procesos es identificar quiénes están con él, con ellos, y quiénes están en su contra. La lógica amigo-enemigo schmittiana. Sucedió con la consulta contra los presidentes o expresidentes, que al final no se llamó así,
¿no? ¿Qué se dieron cuenta ahí? Que la Suprema Corte de Justicia es un poder de control. Sucedió con el aeropuerto. ¿Qué se dieron cuenta ahí? Que no toda la gente quería que desapareciera el aeropuerto. Recordemos que votó menos del 1% de lo que habían votado del padrón electoral para desaparecer el aeropuerto. ¿Qué va a suceder ahora? Pues simplemente van a identificar quiénes están con ellos y quiénes están en contra. No es necesariamente sí es cierto que van a ver el consenso, pero de una manera casi perversa. Y es cierto que eso para muchos es atractivo, es la lógica amigo-enemigo, schmittiana, etcétera, pero no es democrático. Ese es el gran problema. Muchas gracias, doctor Barrientos, y que precisamente entender esta parte de que es un movimiento, no es un partido, nos lo dijeron, nos lo advirtieron, hemos hecho caso omiso y como digan, pues aquí no hay sorpresas, solamente sorprendidos, ¿no? Porque están llevando a cabo bajo el guión de lo que se plantearon desde un inicio y pues también es cuando menos un tanto preocupante y como siempre desde la academia inclusive alarmante, ¿no? Nos jalamos de pronto ahí los cabellos un poco al ver la parte de la democracia, pero cuando sale el Latinobarómetro en 2018, bueno, el índice del 2018 decía, pues, México es un país el cual no está satisfecho con la democracia, o sea, 80 y tantos por ciento no está satisfecho, el 44% le da lo mismo un régimen democrático que cualquier otro, incluyendo un autoritario. Entonces, pues que no nos sorprenda que haya un respaldo a acciones unilaterales, poco consensuadas, sin contrapesos, porque vaya, hay una ciudadanía amplia que respalda este tipo de situaciones, pero que, como bien comenta, no necesariamente la mayoría es quien pueda tener la razón o que estemos así. ¿Cuántos de nosotros no consumimos alimentos chatarra? Yo creo que hacer una amplia mayoría y no necesariamente es lo correcto, por ponerlo en un término muy simplista, muy redaccionista, pero que valdría la pena entender cómo una mayoría no necesariamente siempre tiene la razón en términos muy estrictos y recordamos que es una mesa politológica, entonces estamos entre el deber ser y lo que es en la realpolitik, ¿no? Adelante, doctor Javier Rosiles. Exacto, bueno, pues por eso me encanta estar con ustedes discutiendo, porque no coincidimos en varias cosas. O sea, a ver, o sea, ¿y quién va a decidir si la mayoría tiene la razón o no? ¿No? Así como decías tú, Fernando, que cómo evaluar al gobierno, pues yo te diría, ¿y quién va a saber si quién tiene la razón o no? Pero fíjate que voy a coincidir contigo en mucho, ahorita lo voy a tratar de decir. Pero antes el paréntesis clásico, ¿no? Con Fernando, mi estimado Fernando, siempre tenemos esta discusión. Él dice que Morena es un movimiento. Yo digo que no es un movimiento. Para mí es claramente un partido. ¿No? O sea, para mí Morena es un partido. Y el partido, el liderazgo de López Obrador sobrepasa a Morena, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que a lo mejor revisar, pero para mí es un partido. Pero bueno, esa discusión, si quieren, la tenemos en otro foro, porque yo quiero decir algo ahorita. Yo que quisiera ver en este ejercicio, ¿no? Un poco lo que decías, Fabiola, del deber ser, ¿no? Yo quisiera ver al presidente defendiéndose en la mañana, ¿no? Y dando las razones y los argumentos por los que no hay que revocarlo, ¿no? Y también yo quisiera ver a los partidos políticos discutiendo, ¿no? Las razones por las cuales deberíamos votar a favor o en contra de la revocación de López Obrador, ¿no? Eso no lo estoy viendo, pero además, qué bueno que no lo estoy viendo, porque ahí coincido con Fernando, ¿no? Ahí sí creo que es el punto de la discusión. O sea, el asunto es que, aunque yo quisiera ver eso, yo coincido con Fernando. Tenemos estos tres problemas, ¿no? O sea, tenemos un problema de instituciones débiles, tenemos un problema de liderazgos que a veces, pues, no son muy democráticos, que digamos, por más que nos pudiera doler. Y lo que duele aún más es que la ciudadanía también, pues no es una ciudadanía que demuestre ser siempre muy democrática, ¿no? Y eso es una responsabilidad de todos, ¿no? Y justo por eso a mí me parece que es una de las fortalezas del INE, ¿no? O sea, estamos distrayendo al INE en este ejercicio, estamos gastándonos más de 1.600 millones de pesos en una cosa que ya sabemos, que López Obrador genera el consenso suficiente para permanecer hasta el 2024, ¿no? Entonces, bueno, eso es una discusión interesante porque hay muchos elementos que se ven ahí. Entonces, yo lo que diría es, para mí este ejercicio es innecesario, ¿no? Es innecesario y además está generando una tensión
que a mí no me gusta ver entre el presidente de la República y uno de los órganos constitucionales autónomos, desde mi perspectiva, más importantes de este país. O sea, un órgano que claro que tiene sus debilidades, ¿no? Que hay cosas que se pueden mejorar, eso creo que lo tienen claro, inclusive ellos, ¿no? Y así lo han dicho, pero que es un órgano que nos ha costado a todos en este proceso de democratización, porque ahora estamos muy tranquilos ante un ejercicio de revocación de mandato, pero vean ustedes, con una plausible estabilidad. O sea, nadie está pensando que el 10 de abril va a ocurrir algo extraño, ¿no? Y todos sabemos que al otro día, pues todo va a seguir pues casi normal. Probablemente López Obrador con un poco más de popularidad o de mejores números en las encuestas, pero salvo eso, hay una situación de gobernabilidad en una parte, no en la seguridad, por cierto, pero eso si quieren en otro foro, ¿no? Pero entonces, bueno, es interesante esta parte. Entonces, yo, bueno, para cerrar, yo diría, me parece a mí que hay este ejercicio, ahí sí estoy de acuerdo, ha generado una tensión innecesaria entre el presidente de la República y uno de los OCA más importantes de este país, porque eso sí, hay que decirlo fuerte, o sea, este órgano, este instituto nos ha costado a todos, ¿no? Porque todos desconfiábamos de las elecciones que se hacían en este país, ¿no? Y el INE, con sus errores y con las cosas que tiene que mejorar, ¿no? Pues le ha dado certeza. O sea, ya nadie nos preocupa lo que pasa en la elección, porque sabemos que pues, el INE va a salir y nos va a decir qué pasó, ¿no? Solo les preocupa a los partidos. Por los ciudadanos en general ya estamos más o menos con esa tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, para hacer este comentario, ¿no? Yo coincido, desgraciadamente, con estas cosas que decía Fernando, esta debilidad institucional, ¿no? Esta cuestión de la cultura cívica, esta cuestión de liderazgos que luego no son muy democráticos, eso creo que también se puede decir. Pero entonces se ha generado en este contexto esta tensión innecesaria y a mí sí es una cosa que me llega a preocupar, ¿no? Hasta ahí lo dejo en esta parte, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Y hablando de pérdida de confianza, pareciese que solamente hay un par de personajes políticos que han perdido la confianza en el INE, porque hay que reconocer que el INE en las encuestas constantes o anuales de cultura cívica, demás, es una de las instituciones mejor evaluadas, con más confianza por parte de la ciudadanía. Entonces, vaya, supongo que hubiese un estilo de revocación de mandato de los consejeros y que ahora que sean elegidos por parte del pueblo, así como están actualmente el ejercicio en el INE y cómo se designan a los consejeros, hoy es una de esas muy pocas instituciones que están con la confianza de la ciudadanía, ¿no? Oye, Fabiola, y que por el... Sí. Y perdón que te interrumpa, de las mejor evaluadas, donde las mejor evaluadas son el ejército y la iglesia, ojo también con esa diferencia, ¿no? Sí, y que a eso iba mi otro comentario, y que quien peor evaluado está, como es el poder legislativo y los partidos políticos, la Cámara de Diputados, y los partidos políticos, son aquellos los que piden esa reforma electoral, ¿no? Entonces, ¿en qué momento los peores calificados, esto pareciese como en la escuela, ¿no? Es que los alumnos que tienen 6 y que tienen 7, o que están reprobados, consideran que el profesor es malo y es injusto y quiere cambiar todo, mientras que tenemos, pues, o son malos compañeros los que están muy bien evaluados, ¿no? En todo caso, entonces, es un tema muy importante porque de pronto la narrativa mediática y política nos lleva a pensar que el instituto lo está haciendo todo mal y que no sirve para nada. Pues ahí están los resultados y la gente confía en los resultados, y al menos desde hace muchos años no se ven algún tipo de marchas de inconformidad conforme a los resultados obtenidos en los comicios, tanto federales como locales. También hay que reconocer esa parte, porque se ha hablado inclusive de la desaparición de los soples, que eso ya aquí en la cátedra hemos tenido mesas al respecto. Muchísimas gracias a ambos, y bueno, pues vamos con el tema así de coyuntura, que de hecho ya estamos ahí hablando un poquito, nos habíamos estado frenando, y que ante esta pregunta, que es para la participación del 10 de abril, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que se termine
su periodo, así será la pregunta que veremos el 10 de abril, les hago las siguientes preguntas. Ya nos comentaban, bueno, pues en caso de que parezca un no, con 37 millones de votos, un no, habría un tema de inestabilidad, habría una situación ahí de que quién designa a el presidente, digamos, interino, y luego se convocan a elecciones y todo lo que lleva este proceso. Y por otro lado, pues si dicen que sí, que siga adelante, pues no pasará absolutamente nada. Pero en términos reales, ¿cuáles son las consecuencias de una u otra respuesta? Porque por ahí inclusive el presidente dijo, si no me equivoco, la semana pasada, que aunque no se llegasen a los 37 millones de votos, si había un mayoritario no, él renunciaba, ¿no? Lo cual, pues primero, legalmente, pues no estaría respetando las reglas del juego, porque tiene que llegar a esos 37 millones porque es la participación ciudadana. Y por otro lado, pues no es como de, pues 3 votaron en contra mía, aquí voto el changarro y ya dejo todo y háganse bolas como quieran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta situación, doctor Fernando Barrientos? No, sí, son muchas hipótesis muy interesantes. Yo creo que para empezar no va a pasar nada, ¿no? Porque se siente en el ambiente, lo sabemos. O sea, si no, en ese momento la discusión sería otra. ¿Quién nos va a gobernar? ¿Cómo vamos a sustituirlo? O sea, si la posibilidad de que se fuese el actual presidente fuese real, las discusiones en este momento serían diferentes, y estar analizando la revocación del mandato sería, pues, tendría otra connotación, otra naturaleza. Yo creo que no se va a ir. Además, hay varias cuestiones de orden técnico constitucional que no debemos olvidar. Primero, cuando llegó el presidente, llegó con reglas en las cuales todavía no estaba establecida la revocación. Teóricamente, bueno, los abogados dicen doctrinalmente, no se le puede aplicar este mecanismo, porque él cuando llegó al poder no estaba el mecanismo de revocación del mandato, y entonces no puede haber retroactividad en ese sentido, no se le podría aplicar. Para ello él tendría que haber entrado en otro proceso diferente. Entonces esa es la primera cuestión. Segundo, evidentemente no se puede ir, aunque él diga que si la mayoría sí lo decide, aunque no se alcance el umbral, él se puede ir. No se puede ir. Y yo creo que aquí se han olvidado algunas cosas que precisamente están muy en el ambiente. Los gobernantes, otra vez, llegan con la mayoría, pero la mayoría solamente los legitima para llegar, pero están sujetos a responsabilidades formales, legales. El llegar con una mayoría no los habilita para hacer lo que les venga en gana. El llegar con una mayoría simplemente los habilita para gobernar, pero además por eso juran en una constitución que juran respetar la constitución y las leyes que ella emana, ¿no? Entonces están sujetos a controles. Y un principio de derecho es que todo actor político que está en el poder, es decir, en ese sentido, todo funcionario público, debe hacer lo que le dice la ley, no aquello que él quisiera que dijera la ley, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas. Pero ¿cuál es el problema? Y tiene que ver con esto. Pues precisamente que si no tenemos una ciudadanía democrática, no tenemos liderazgos democráticos, pues entonces también creemos que la ley se puede interpretar a contentillo, tanto de unos como de otros, ¿eh? Ojo, ese es el gran problema. Probablemente la gran cuestión es que ahora lo estamos viendo de manera exponencial, porque se hacen cada vez, es más común, pero esto no quiere decir que no vengamos de otras épocas y otros años en los que no se hacía. Simplemente que se hacía con menor intensidad o probablemente ni nos dábamos cuenta. Ahora lo estamos viendo de manera mucho más continua. Entonces yo no creo que vaya a pasar nada. ¿Qué es lo que entonces procedería? Según la Constitución, es que si llegase, que es muy lejana la posibilidad, que la gente llegase a votar porque se vaya, vendría primero un presidente interino y luego uno sustituto para que termine el periodo, ¿no? Según el artículo 84. Pero como ya decía yo, el problema está en que en el mecanismo, pues ¿quién va a decidir? Pues la mayoría que ya está instalada. Entonces no modificaríamos tampoco la correlación de fuerza de los partidos, porque la mayoría instalada pues sigue siendo la misma y muy probablemente elegirían a otra persona.
Entonces aquí viene la gran pregunta, ¿para qué entonces estamos llevando a cabo este ejercicio? ¿Para qué nos estamos desgastando? Pues es eso lo que hacía la pregunta que nos está siguiendo. Pues mi perspectiva es que tiene una intención netamente política, no tiene ninguna intención democrática, ¿no? Evidentemente afectar al INE, afectar a la oposición, ¿no? Pero la oposición ahí también es responsable, digo, yo puedo hablar a favor del INE, pero no necesariamente a favor de la oposición, pues porque si algo está pasando eso es por ellos, no están haciendo nada. Pero ojo, también hay que preguntarnos, y con esta es la segunda parte, ¿por qué funcionan estas cosas? No nada más hay que ponernos en el papel de, pues hay que criticarlo, pero ¿por qué funcionan? Una de las cuestiones que hay que plantear siempre es que el populismo funciona porque existen estos vacíos, esas distancias entre los gobernantes y los gobernados. Los partidos están cada vez más alejados de la ciudadanía. Son élites que se alejan cada vez más y este alejamiento es en todos los niveles, tanto al nivel federal como en los niveles estatales. Y los populismos, yo por eso considero que es un movimiento, lo que hacen es que con su movimiento llenan estos vacíos. La gente se siente atraída por estos mecanismos. Dicen, estos A, B, C y D no lo hacían y este sí lo está haciendo. X, Y, Z no lo hacía y él sí lo está haciendo. Entonces, en el vacío que hay entre los representantes y los representados, lo llena el populismo de una manera muy fácil. Por eso también la oposición y las instituciones democráticas débiles se tambalean, porque no están diseñadas precisamente para operacionalizar las dinámicas que se dan en los vacíos donde sí opera el populismo. Y ojo, hay que reconocer que en estos han sido extremadamente hábiles. Más allá de si son una mayoría que no necesariamente tienen la razón, su habilidad política está respondiendo, nos guste o no, a sentires de la población. Hay mucha gente que probablemente ha sido condicionada, etcétera, lo que sea, pero está convencida, probablemente con muy poca información, pero está convencida que va a ir a votar para que el presidente siga, porque eso es una forma de que los están constantemente llamando a precisamente lo que decía el doctor Rosiles, a favorecer, a mantener este consenso, cosa que no hacían y no hacen los otros gobernantes. Yo llego, votan por mí y si acaso me presento dentro de 3 años o hago que hago, ¿no? O hago creer a la gente que hago porque llego a la colonia y me tomo una foto y la subo al Facebook. Pero eso no es hacer política, eso es simular hacer política. Entonces, lo que hace el populismo, no necesariamente el populismo, lo que hacen las prácticas populistas es llenar estos vacíos. Y esta forma de operacionalizar este ejercicio de participación ciudadana tiene ese objetivo, está llenando estos vacíos. Por eso es tan atractivo. Por eso hay gente que lo cree que lo va a hacer y por eso creo que van a ir a votar. Ahora, la gran cuestión es esta, no creo que van a votar mucha gente. Por eso el gobierno está tratando de movilizar a sus bases desde el gobierno, que es donde puede. Porque no lo está haciendo el partido, ojo, lo está haciendo el partido de manera coyuntural, con muy pocos esfuerzos, pero no lo ha logrado. Si no, no hubieran hecho este famoso decretazo. Hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias, doctor. Aprovecho para hacerle 2 preguntas que no están en el guión y para que las pueda ir desarrollando mientras hace su participación el doctor Jairo Siles. La primera pregunta es por parte del público. No tenemos contemplado una sección de preguntas del público, pero la verdad es que están muy activos. Y esta es bastante interesante, en donde dice, ¿nos podrían explicar de manera concreta cuáles son las correcciones al modelo de revocación de mandato para que sea un ejercicio democrático adecuado? Bueno, ya nos decían algunas, pero como la redacción, la parte de la confianza, quién lo propone, pero si por ahí tenemos algunas otras consideraciones, adelante, doctor Barrientos, más adelante podemos retomar esto. Y también les dejaré sobre la mesa, porque esta fue una pregunta que hicimos en la mesa número 1, hablando precisamente del decretazo con lo que cerraba su participación el doctor Barrientos. Es un cálculo político tal vez de Morena el realizar también esta revocación de mandato y saber pues con cuánta base cuenta, cuánto es el impulso que podrían obtener de miras hacia el 2024, no lo sé, lo dejo en la mesa. Doctor Javier Rosiles, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues hay varias cosas que comentar. Voy a empezar con algunas, otras las tendré que dejar, pero a ver, voy a empezar por lo primero es a la pregunta que nos hacías de qué va a pasar. Bueno, yo sí creo que pasaron cosas. Por ejemplo,
Yo sí creo que perdimos 1.600 millones de pesos, poco más, que hubiéramos utilizado en otra cosa, ¿no? Eso creo que es una de las primeras cosas que va a pasar. La segunda cosa que va a pasar, y ya lo mencioné un poco, es que se generó una tensión tremendamente innecesaria entre el INE y el Ejecutivo. O sea, entiendo que hay rispideces entre, ojo, algunos consejeros del INE, no, o sea, a veces como que no se entiende que el INE es un órgano colegiado. Bueno, eso es una cosa básica que habría que checar. Algunos consejeros del INE claramente traen una tensión con López Obrador, pero este ejercicio la va a hacer más ríspida porque desde la parte del Ejecutivo, pues claro que habrá algunos argumentos que podrá esgrimir, estemos o no estemos de acuerdo con ellos, ya lo podremos discutir, pero sí habrá argumentos desde el Ejecutivo para esgrimir que pues en parte fracasó este ejercicio, porque va a fracasar, eso sí lo podemos adelantar, este ejercicio. Pero ¿por qué va a fracasar? Eso es lo que me parece que es una pregunta interesante. Va a fracasar porque se está tratando de hacer como un blindaje. No sé si ustedes notan que hay como una especie de blindaje al ejercicio, como si fuera un ejercicio neutral, ¿no? O sea, se le impide al presidente hablar, se les impide a los partidos políticos hablar y discutir, pues entonces eso no hace atractivo el ejercicio, ¿no? Entonces, claramente, pues no van a ir a votar los 37 millones que pueden hacer vinculante el ejercicio, ¿no? Eso me parece que es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo quisiera que este tipo de ejercicios no tuvieran este blindaje, y el asunto es que no sé si estamos preparados para que esto sea. O sea, el diseño institucional me parece a mí que, o sea, a mí sí no, me cuesta trabajo este blindaje, pues, o sea, que el presidente no se defienda, oigan, pues es al que queremos quitar, ¿no? O sea, no en este ejercicio del 10 de abril, pero un ejercicio ideal, digamos, o no ideal, sino un ejercicio de verdadera revocación de mandato con un mejor diseño. este, eh, es decir, a ver, me regreso un poco a la pregunta que hacías, Fabiola, de quienes ven en el público. Yo no creo, yo no coincido tanto con Fernando en que el problema sea de diseño, ¿no? Estrictamente hablando, sino que el problema es que a veces en esta idea de blindar, que el presidente no hable, que los partidos no se pronuncien, como si fuera un ejercicio neutral, ¿no? Yo pienso que ahí habría mucho que discutir para pensar en un mejor diseño, pero si no hay una discusión, ¿no? El ciudadano no se va a interesar. O sea, eso a mí me queda muy claro. Entonces, y ya para cerrar este comentario, yo diría, una de las cosas que sí va a pasar, me parece a mí, es que sí veo un beneficio, y esto casi no se ha dicho en los foros, o no, al menos los que yo he visto, sí va a haber un beneficio del partido Morena en las elecciones de los 6 estados, ¿no? A veces se nos pasa que después del 10 de abril, lo que inmediatamente después viene es una elección en 6 estados. Y en esos estados, pues me parece a mí que sí va a haber un beneficio en favor de, o sea, si hay una movilización a raíz de la revocación de mandato, que me parece a mí que sí va a favorecer al partido en el poder, me refiero al nivel federal, en esas 6 entidades, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí un poco lo dejaría. O sea, en términos democráticos, me parece que no hay mucho de lo que podamos hablar que va a pasar. Más bien creo que nos deja por ahí algunas cosas como tensiones, como situaciones que no nos agradan, que pues desgraciadamente están ahí, ¿no? Y que nos costaron varios millones de pesos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y que sí, que de hecho ya estaremos platicando en la mesa número 3, el de viabilidad económica, la perspectiva de qué pudimos haber hecho con todo ese dinero para empezar en el país, en donde venimos de un problema, pues de recesión económica debido a la pandemia, en donde pues hay problemas todavía de salud, en la infraestructura de salud, pero bueno, vemos que hay mega obras que son pilares fundamentales de este gobierno, que son prioridades, y podríamos pensar que consulta popular y revocación de mandato son parte también de estas mega obras, aunque no son de infraestructura, pero sí que son importantes, son primordiales para pues la forma de hacer política del actual gobierno en el poder, pero que no puede ser por encima seguramente de pues de las instituciones autónomas, y en este caso pues tratando ahí de sabotear un tanto al INE, que con todo y sus errores y con lo perfectible que puede ser eventualmente, pues en definitiva es una institución a más que a defender, sería a corregir y evitar eliminar, ¿no? Entonces, pero bueno, doctor Fernando Barrientos, antes de pasar ya al último bloque, ¿tendría algún comentario respecto a las preguntas que le dejé antes de la intervención del doctor Javier Rosiles?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me perdí con una respuesta que le quería dar al doctor Javier. Um, pero yo sí creo que este ejercicio está poniendo, digamos, a prueba el diseño institucional de la gestión electoral, de los OPLES, del INE, de los tribunales electorales locales, de las salas regionales del Tribunal Electoral y de la sala general. Es decir, lo va a poner porque una de las razones que tienen esta arquitectura institucional tiene razones históricas, pero también tiene razones actuales que no debemos justificar su existencia solamente por la cuestión de que es que de ahí venimos, ¿no? Es cierto, hay generaciones, ya ahora hay generaciones que no vivieron la época en la cual se sabía que iba a ganar un partido, pero que iba a ganar porque hacía trampa, que el árbitro estaba controlado, que se podían falsear resultados, de que no había transparencia y demás. Por eso construimos esas instituciones, por eso el INE es muy grande, extenso, tiene mucho personal, por eso tiene muchas oficinas, es decir, no es una casualidad, no es que las personas que están en el INE se les ocurriera gastar tanto, no, venimos por una razón, ¿no? Por eso tenemos este diseño institucional. Pero lo que también hay que preguntarnos, y esto es probablemente lo que los están llevando, es que tenemos un problema de participación ciudadana. Si nosotros revisamos los porcentajes de participación ciudadana, hay estados, espero no equivocarme, pero aproximadamente la mitad de los estados no vota más del 40% y en algunos casos más del 50% del electorado. Y esto sí es una responsabilidad de los institutos electorales, porque su función esencial no solamente es gestionar, o sea, recibir y contar los votos, sino también es promover la participación ciudadana informada, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en los últimos años, estos esfuerzos, que yo no me estoy refiriendo al INE nacional, sino a los OPLES sobre todo, no han tenido la misma, digamos, dinámica. El INE puede desarrollar una estrategia muy amplia de difusión de la cultura política democrática, pero esta no se reproduce con la misma intensidad en los niveles locales. Y ahí sí tenemos un problema. Y ahí sí hay que repensar si este diseño que tenemos debe modificarse. Pero ojo, eso no significa que tengamos que desaparecer las cosas, tenemos que mejorarlas, ¿no? Y ese es el problema por el cual, o esa es la ventana de oportunidad en la cual el actual gobierno, su movimiento partido, ha visto como una ventana de oportunidad para movilizar a sus electores y atraer más gente. Entonces, en esa parte, si no analizamos, y qué bueno que así se llama esta mesa, perspectiva politológica, no son cuestiones netamente formales, por supuesto. Son cuestiones que van más allá de lo que dice la ley, lo que dice la norma. Hay que pensar políticamente todos los espacios que se han descuidado por omisión o de hecho así por no actuar, nos está llenando este partido movimiento y está buscando en cómo utilizarlos. Y entonces ahí sí no hay que ser un poco autocríticos, ¿no? En este sentido. Sin embargo, lo que sí estoy, y con eso termino, yo no creo que la solución sea desaparecer de golpe y porrazo estas cosas y politizar otra vez, porque entonces vamos a hacer un retroceso. Un retroceso que nadie quiere y que nadie se imagina pues lo grave que puede ser, ¿no? Mejor mejoremos las cosas sobre la marcha, tengamos cabeza fría, hagamos una evaluación clara y precisa de los alcances y de las deficiencias que hay ahora para mejorar, pero no para desaparecer. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, pues es un tema, inclusive, para quienes son un tanto estudiosos, pues es un tema de reformar, mejorar, ¿no? Eliminar algo que inclusive le ha costado a este país muchísimas décadas de consolidación, de certeza, y que sí, con todos los vicios que puede tener una institución, no es necesariamente eliminarla, porque bueno, si vamos a eso y partimos de
la primicia que comentábamos hace unas rondas anteriores, en donde el INE es la institución con mayor confianza o mejor evaluada por la ciudadanía, y con esto pudiéramos hacer esta situación de eliminar, pues lo primero que tendríamos que eliminar son los partidos políticos o la Cámara de Diputados. O sea, si pusiéramos sobre tela de juicio esta situación, ¿no? Así de inverosímil podría estar sonando esta situación, pero pues es que habrá que ser bastante objetivos en las situaciones que se solicitan y no simplemente repetir como cajitas, ¿no? Ahí de altisonantes, ¿no? Simplemente sin hacer una reflexión y un análisis y una evaluación, ¿no? Al final del día. Mis estimados ponentes, doctores que el día de hoy nos acompañan, vamos a la parte final, en la parte de las conclusiones, pero sobre todo también traer a la mesa algo que pareciese que quedó un poco relativamente tranquilo, que fue la parte de lo que realizó el tribunal y también lo que se realizó primeramente desde el legislativo. ¿Cómo le podemos dar lectura a esta situación en donde ya se comentaba en la mesa anterior, a la mitad del partido, ya habiendo comenzado ahora sí que el encuentro, pues se decide que el gol de visitante vale doble, ¿no? En este caso, se decide que los funcionarios públicos puedan hacer la promoción de revocación de mandato, y que ahí vendría, del ejercicio de revocación de mandato, y que aquí vendría otra situación. Una cosa es promocionar la participación ciudadana y otra cosa es tomar postura del sí y el no y hacer propaganda para el sí o el no, o el que se vaya o el que se quede, ¿no? Y pareciese que, ya no podremos saberlo, pero que los funcionarios de Morena, que querían involucrarse en este ejercicio, no eran necesariamente para que la gente fuese solamente a votar, sino que al momento de ir a votar, de participar, pudiese tomar una postura, obviamente, a favor del presidente. Ya lo comentaba el doctor Javier Rosiles, bueno, a mí no me gusta esta parte de cerrar, de neutralidad, sino pues que se hablan, que digan a favor o en contra. ¿Qué tanto estamos preparados como ciudadanía para aventarnos ese rollo? Porque de hecho de ahí parte también la parte de la veda electoral, que de pronto pareciese muy gracioso, que la veda electoral es como si todos guardáramos casa, ¿no? Y estuviésemos reflexionando así como monjes por quién vamos a votar y por quién no. Y ejercicios inclusive ya han demostrado que la ciudadanía toma una decisión de por quién ir a votar en las elecciones el día de la elección, ¿no? Que no hay un proceso necesariamente de reflexión. Entonces todo esto nos lleva a pensar ¿qué sucede con este decretazo que al final el tribunal detiene y dice, ok, va a entrar en vigor, pero no en este ejercicio, porque la ley no puede ser retroactiva, porque ya se estipularon las reglas del juego? Por ahí alguien tuvo sensatez y mesura, pero ahí está ya la puerta de que sí se va a poder hacer promoción de este tipo de ejercicios, y que podría inclusive ser, tal vez, no sé cómo lo consideren ustedes, la antesala también para pues quitar la parte de la veda electoral y aventarnos a hacer promoción hasta el último minuto y morirnos en la raya. Doctor Fernando Barrientos, adelante con su participación. Bueno, a ver, voy a tratar de explicarme en 3 puntos. La primera es que la democracia no se agota en las cuestiones electorales, es decir, las elecciones o los procesos de participación tipo electoral como son importantes para la democracia, son esenciales, pero la democracia es más amplia que eso. Pero sin embargo, sin este tipo de ejercicios, pues no hay democracia. Entonces es una condición sine qua non, pero no es una condición suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Una condición también muy importante que muchas veces nos olvida es que las democracias requieren de un efectivo, un eficiente Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se funda en el respeto a las reglas que nos hemos dado para operacionalizar la democracia. Y es ahí donde entra esto. Si la ley que se creó, y la reforma constitucional dice que los funcionarios no pueden hacer campaña, que solamente los institutos electorales tienen la facultad de promover la participación,
que el gobierno no debe hacer propaganda gubernamental solamente para cuestiones de salud y educación, pues si no respetamos esas reglas, pues entonces ya estamos mal. Y eso es precisamente una deficiencia de nuestra democracia, muy débil, un extremo débil, tenemos extremadamente mucha debilidad institucional respecto al Estado de Derecho. Y vale para muchos ámbitos, no solamente para el electoral, ¿no? Como hemos visto en los últimos días. El problema, esa es la segunda cuestión. La otra cuestión es que, y ahí sí coincido, pues yo no estoy de acuerdo en que existan vedas electorales. Yo no estoy de acuerdo en que solamente el INE tenga que promover la participación. De hecho, creo yo que el INE y el TRIFE solamente deberían dedicarse a lo que saben hacer bien, a difundir la cultura democrática, a resguardar la emisión del voto, el conteo de los votos, a emitir los resultados y demás. Pero la participación ciudadana debe corresponderle, o sea, fomentar la participación ciudadana debe corresponderle esencialmente a los partidos políticos y al gobierno. En otras democracias, los gobiernos, no existe esa cosa de la veda electoral, ese es un absurdo. El que el gobierno me esté diciendo qué hace o qué deja de hacer, que los partidos me estén señalando qué no hacen unos partidos y qué no hacen otros, también le da mayor información a la ciudadanía, le da mayores elementos para que puedan votar. En otros países, ¿no? Por ejemplo, el más claro es Alemania, en el día de las elecciones no pueden estar enfrente de las casillas, pero pueden estar haciendo propaganda, ¿no? Hay muchas restricciones, por supuesto, pero no hay nada de esas cosas como veda electoral, es un absurdo. Porque entonces es una especie como de despolitización de la sociedad y eso no tiene sentido. Y entonces, ante estos vacíos, ¿no? O ante estos absurdos, los partidos van a tratar de movilizarse y romper la ley. Entonces, creo yo, por supuesto que también ese decretazo que se aventaron está hecho con las patas, así hay que decirlo, ¿no? Coloquialmente. Está mal elaborado, está hecho sobre una coyuntura, tiene una razón política muy específica, pero ojalá abra la puerta para, ok, podemos mantener los 3 días en los cuales podemos descansar de la publicidad electoral, pero yo creo que si el que está en el gobierno me dice por qué debo seguir votando por él y quien está en la oposición me dice por qué debo votar por ellos y no por los otros, es información que a la ciudadanía le debe servir para evaluar y ponderar muy bien por quién van a votar. Esta idea por la cual se le impide al gobierno no hacer campaña y a los partidos me parece absurda. Ojo, ¿cuál es el problema? Y ahí sí importa la historia, que quien está en el poder puede utilizar de manera indebida e ilegal los recursos públicos para promocionarse. Y entonces es allí donde empezamos a entender por qué tenemos esa legislación tan restrictiva y pues tan pasada, digamos, de moda, por así decirlo, o poco democrática. Lo que se debería hacer, incluso más que sancionar, porque también en México tenemos una lógica muy perversa. Creemos que vamos a solucionar los problemas en la medida en la cual aumentemos las penas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sancionar, hay que limitar, hay que prohibir. Somos una sociedad punitiva. Los diputados y las diputadas parece que se sienten grandes porque lo primero que cuando llegan al Congreso es tomar el Código Penal y ver qué delitos se deben inventar, ¿no? Y así creen que están haciendo democracia. Y no están haciendo democracia. Hay que encontrar fórmulas democráticas para que partidos en la oposición y partidos en el gobierno puedan darle más información a la gente con menos prohibiciones, pero sin abusar de los recursos públicos con los cuales manejan. Se pueden encontrar fórmulas y la fórmula de la prohibición, la fórmula del castigo no es la mejor. En ese sentido, sí es un mal diseño institucional. Pareciera que no, para muchos probablemente esto es a contracorriente, pero yo creo que es lo mejor. Desde mi punto de vista es lo mejor que los partidos y el gobierno puedan decir qué hacen y qué no hacen. Muchísimas gracias, doctor Fernando Barrientos. Y sí, partimos de la cultura de la desconfianza y pues es que ahora sí que coloquialmente el miedo no anda en burro porque tenemos las suficientes situaciones que demuestran cómo el gobierno en el poder utiliza el Estado
para, obviamente, perpetuar su estancia en el poder, y eso es un tema que, pues, inclusive, pues, vaya, suma la desconfianza de la ciudadanía, la desconfianza, pues, dentro del marco, pues, no solamente de las elecciones, sino de cualquier tipo de ejercicio que pudiéramos realizar, ¿no? Pero bueno, doctor Javier Rosiles, adelante, y ahorita regresamos ya con las conclusiones del doctor Fernando Barrientos. Ok, muchas gracias. Sí, pues miren, yo sí creo que el decretazo fue una acción desesperada del gobierno federal, pues para movilizar lo que se pueda de aquí al 10 de abril, ¿no? Yo creo que sí va a implicar un fracaso, ¿no? El que no se movilice un número más o menos, digamos, suficiente, ¿no? De ciudadanos para conseguir, pues, ciertos votos, porque la oposición ha llamado a no participar, lo cual me parece a mí, sinceramente, un error, ¿no? Ya lo dije al principio, pero sí me parece que será un fracaso si no tienen, pues, algunos millones de votos ahí en el ejercicio, ¿no? Entonces me parece que claramente es una acción desesperada. O sea, yo sí creo, y ahí coincido mucho con Fernando, yo sí creo que los políticos deben estar diciendo y que dando sus argumentos, y yo también no con unas vedas electorales, lo digo también sinceramente, pero sí este cambio, como dices tú, a la mitad del partido, pues como que nos dice algo, ¿no? Como que algo no está bien ahí, ¿no? Eh, yo, eh, yo lo que sí me preocupa es esto, lo decía también Fernando. A ver, yo aceptando y defendiendo que quien está en el gobierno nos esté diciendo lo que está haciendo y lo que no está haciendo, y que la oposición esté hablándonos incluso un minuto antes de que uno vaya a la urna, yo no tengo problema con eso. Pero si hay un problema, que es el manejo de los recursos. Por ejemplo, a mí me preocupa que el subsecretario, nada más y nada menos que de seguridad, se pida licencia para el cargo para hacer promoción de la revocación de mandato, cuando todos sabemos que tiene aspiraciones para ser gobernador en Coahuila. Eso a mí sí me molesta como ciudadano, porque tenemos un problema bastante grave, ¿no? De seguridad. Digo, yo estoy de Michoacán, ya no tengo que decirles más, ¿no? Y me preocupa que el subsecretario, ¿no? Él es un recurso humano, entiendo que es un recurso humano importante para esta administración, que lo pone en una tarea tan importante como una subsecretaría, ¿no? Y sin embargo pide licencia para hacer promoción de este proceso. Entonces ahí me parece que sí hay que tener mucho cuidado en esta parte de cómo el uso de los recursos públicos para favorecer intereses personales, que me parece que es hacia donde se dirige esta revocación finalmente, ¿no? Eso sí es una parte que a mí me preocupa, ¿no? Porque justamente, para hacer el comentario, hay una cosa que hay que estar revisando, que es el fortalecimiento institucional, ¿no? Por ejemplo, está el caso del INEE, con doble E, ¿no? De la evaluación de la educación, que desaparece. Y lo que a uno le preocupa es, de acuerdo, está bien, yo defiendo, y lo dije al principio, este gobierno, con el respaldo social, gana, y yo sí creo que tiene este derecho, digamos, de ejercer el poder. Lo que está preocupante es que quita el INEE, lo desaparece, ¿y qué nos ofrece a cambio? No nos ofrece una mejora en la evaluación de la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando dice Fernando, bueno, si llegan y desaparecen al INE, pues claro que uno se preocupa, porque, pues, imagínense, quita una institución tan importante como esta, y lo que ha estado ofreciendo a cambio de aquellas instituciones que ha eliminado, pues yo creo que sí deberá preocuparnos, incluso a los que apoyan a este gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría ahí mi comentario en esta ocasión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier. Y sí, precisamente esta situación del uso también de recursos y de funcionarios públicos, ya vimos el caso, pues ahora de Jaime Rodríguez, el Bronco, cómo pues ahí también, digo, más allá de la parte política y que si se le estuvo buscando, lo que ustedes quieran, es la situación de cómo se utiliza a la estructura de funcionarios para pues promover específicamente algo, y eso es uso de recursos humanos, de recursos financieros, porque se hacía inclusive en los tiempos o en los momentos en los que los funcionarios deberían de estar atendiendo a la ciudadanía,
¿no? Para lo cual están siendo pagados por el erario, ¿no? Entonces, por nuestros impuestos, vaya, o sea, si yo le pido al secretario de Seguridad y él está haciendo promoción de revocación de mandato, pues eso es un tema a considerar bastante grave y que lamentablemente si tuviésemos la ética profesional por parte de los funcionarios y nuestros servidores públicos, bueno, pues digamos, adelante, ¿no? Que promocione y demás, pero bueno, lo van a hacer en horas de trabajo, no van a estar atendiendo, que si ya de por sí tenemos un grave problema en la burocracia mexicana, en donde pues vas y te atienden después de 4 horas, nos otorgan, no sé, ultrasonidos de embarazos a los 11 o 12 meses, ¿ya para qué? Entonces, estas situaciones constantes de negligencias administrativas se sumarían pues a un descuido de las funciones y además pues el uso de lo que ya decía yo en algún momento, del aparato administrativo y del Estado pues para perpetuar en caso de las elecciones pues a un gobierno o a un político en el poder y pues en este caso pues para la promoción de una figura política. Para cerrar y también para escuchar sus conclusiones, revocación o ratificación de mandato y sus conclusiones, doctor Fernando Barrientos. Sí, me gustaría terminar con 3 cuestiones. Primero, ¿qué es lo que se requiere para que esto opere, ¿no? Formalmente? ¿Cuáles son las expectativas? Y evidentemente si es revocación o ratificación. De acuerdo a la Constitución, pues deben votar aproximadamente, para que tenga validez, al menos el 40% del listado nominal, que son un poco más de 37 millones de personas. Esto yo lo veo muy difícil por varias razones. Primero, porque no es una elección, no está en juego literalmente nada. Está en juego lo que dice Javier, pues el consenso, y el consenso lo tiene. Entonces, ¿qué está en juego? Pues no está en juego en realidad ningún cargo ni la permanencia del presidente, y en cambio sí está en juego el juego político que tiene el actual presidente, su movimiento partido con el resto de instituciones que no controla, no controla aún el INE probablemente, más o menos controla el Tribunal Electoral, pero también nos damos cuenta que una cosa es la independencia y otra cosa es la imparcialidad. La independencia se adquiere inmediatamente en la designación y esas personas al menos han logrado más o menos mantenerse independientes e imparciales hasta donde les ha podido dar también las cuestiones políticas y también la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ya vimos que aquellas instituciones que no pueden controlarlas desaparecen y entonces está en riesgo otra cosa. Está en riesgo las instituciones que para bien o para mal nos han dado estabilidad en el país, de una democracia débil, deficiente, etcétera, pero al fin y al cabo esas instituciones funcionan. Entonces ahí está en riesgo. Entonces no creo que se alcancen estos más de 30 millones, 37 millones de inscritos. ¿Por qué? Porque en la consulta popular, por ejemplo, la anterior, que tendría más lógica, solamente participaron 6.6 millones de personas. Y ojo, en ese momento se pusieron, si no mal recuerdo, espero no equivocarme, casi todas las casillas, un porcentaje alto de casillas, porque acababa de pasar la elección. Entonces el INE tenía ya toda una estructura prediseñada para esto. Y solamente participaron 6.6 millones, ¿no? El 7.11% de la lista nominal. Cuando el presidente y su movimiento han llamado de manera informal a la ciudadanía a votar, han sido absolutamente ineficientes. En la consulta del aeropuerto solamente participaron un poco más de 1 millón de personas. Y en las otras consultas han sido muy locales, pues el abstencionismo ha sido prácticamente extremadamente amplio, ¿no? Entonces es muy difícil que esto. Entonces, por eso, ya lo decía Javier, están echando mano de las personas y de las instituciones gubernamentales para tratar de movilizar, ¿no? En Facebook podrán darse cuenta ustedes cómo aparece publicidad pagada para que siga el presidente y demás. Va a seguir, va a seguir. Yo creo que mucha gente que nos ve, probablemente la pregunta que nos haría es, bueno, ¿y tú qué nos dices? ¿Vas a votar o no vas a votar? ¿Voy a votar o no voy a votar? Bueno, contrariamente a lo que muchos creerían, yo creo que sí debemos ir a votar, por una razón elemental. Primero, es un ejercicio inédito.
Es un ejercicio inédito. Creo yo que estos tipos de ejercicios deben existir. No estoy de acuerdo para nada con el diseño institucional, pero también es cierto que, pues si están promoviendo la revocación, pues vamos a hacerles caso, ¿no? A ver qué puede pasar, ¿no? No sé si esto pueda tener sentido o no. Yo creo que aunque nosotros aquí en estos foros, digamos, que vayan, o sea, yo lo estoy diciendo como académico y como politólogo y como ciudadano que tiene ideas, tiene una orientación ideológica y demás, creo yo que es mejor ir a votar que no ir a votar. Independientemente de esto, yo creo que muy poca gente va a ir a votar. Sin embargo, creo yo que para mucha gente esto debería ser un ejercicio interesante para acercarse a esos instrumentos. Y al mismo tiempo también para que sepamos hasta cuáles son sus alcances y que podamos exigir que se modifiquen estos mecanismos. Ojo, ¿cuál es la cuestión que yo veo en esto? No solamente se van a poner en duda la estabilidad de algunas instituciones como el INE, el TRIFE y otros organismos electorales. Estoy seguro que va a haber una reforma electoral, no probablemente esa que dijo hoy el presidente. Hay otra reforma que ya la tienen ahí en el Congreso, están esperando el momento, el timing para ponerla. Yo creo que el problema de esto es que este instrumento se va a ir permeando a nivel local, como ya existe en algunos estados, y va a ser utilizado así como está diseñado, como un mecanismo de chantaje. Y desafortunadamente puede pasar lo que ha pasado en California. En California hay muchos gobernadores que a cada rato están sometidos a la revocación del mandato. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha distorsionado toda la razón de esto. Han empezado a operar empresarios que compran firmas para vendérselos a aquellas personas que quieren sustituir al gobernador o quieren llevar agua a su molino, como se dice coloquialmente. Entonces hay una perversión del mecanismo y creo yo que si no modificamos las reglas, se va a pervertir. Ya lo estamos viendo. En este momento estamos viendo una perversión de un mecanismo de participación. Yo por eso creo, y con eso cierro, que no es un mecanismo de participación ciudadana. Es un termómetro de popularidad de las élites. Así como está diseñado, no es un mecanismo de participación ciudadana, sino un termómetro de popularidad de las élites y de quien gobierna. Si lo modificamos, puede funcionarnos mejor. Entonces, salgamos a votar, ¿no? Ya el INE va a utilizar mucho dinero para esto. Nuestra democracia es cara por muchas razones. Pues aprovechémoslo y entendamos cómo funciona para que en subsecuentes oportunidades podamos exigirle a la clase gobernante que modifique el diseño institucional para que ese mecanismo sea de mejor forma y no se pervierta como desde ahora se está haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Barrientos. Y pues sí, pues si ya gastamos, porque digo, gastamos, dicen, el INE gastó, no, a ver, ya gastamos, pues habrá que aprovechar este tipo de mecanismos. No serán los mejores 15 años que uno quisiese tener, pero bueno, pues habrá que salir y mejorar las siguientes fiestas patronales que se nos ocurran en esta democracia. Doctor Javier Rosiles, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si habrá otro momento para decirlo, pero ha sido un gusto compartir esta mesa virtual con ambos. Ya saben del aprecio que les tengo y además me encanta que no siempre coincidimos, lo cual me parece que está genial. Yo quisiera decir, empezar mi conclusión en tres puntos, digamos. El primero es, yo siempre voy a defender la existencia de instrumentos de participación directa, ¿no? O sea, a mí me gusta, creo que son parte de una mejor democracia. Creo que es mejor que estén ahí a no tenerlos, ¿no? Y recordemos, pues, justamente este es un ejercicio politológico, pues claramente, si revisamos las cifras que ya por ahí citaba Fabiola, de Latinobarómetro, etcétera, pues hay un descontento tremendo con la democracia representativa, ¿no? Entonces, quizá habría que pensar en mecanismos de democracia directa que un poco pudieran ahí mejorar este acercamiento del ciudadano con las decisiones que se toman en los gobiernos. Desde esa perspectiva, pues yo sí defiendo instrumentos como este. Lo que sí me cuesta defender es un poco lo que dice Fernando, pues este diseño, ¿no? Me parece que, o sea, a ver, un ejercicio de revocación de mandato implicaría una confrontación, implicaría un conflicto, implicaría posiciones irreconciliables entre que se vaya o que se quede el presidente en turno. Y como dije al principio, esa intensidad no la veo. Y por tanto, pues quiere decir que el instrumento no está funcionando en la manera empírica, así como lo tenemos diseñado, ¿no? Entonces, bueno, me parece a mí que
tenemos ahí un problema, ¿no? Y que habrá que mejorar este instrumento. Pero el tercer punto es una cosa que a mí sí me preocupa y lo digo sinceramente, yo creo que después de este ejercicio del 10 de abril, lo que viene es una discusión bastante dura y severa en contra de los OCA. Eso yo lo tengo muy claro, ¿no? Y me parece que esa discusión, ojalá que los ciudadanos estén metidos ahí en esa, ojalá que desde la academia podamos, digamos, emitir lo que humildemente uno pueda poner en este avance que han significado los OCA, es decir, los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Yo lo que veo es que de manera natural el presidente López Obrador, con este liderazgo tan fuerte que tiene, que me parece que eso nadie se lo puede regatear, lo que está ocurriendo es que ese liderazgo tan fuerte piensa que tiene la fuerza, ¿no?, para enfrentar esos organismos, estos OCA. ¿Qué son los OCA? Pues los OCA son la eliminación de facultades y atribuciones que otrora tenía el presidente. Entonces, un presidente tan fuerte como que imagínense, nos convoca a un ejercicio de revocación de mandato él mismo, ¿no? O sea, esa es su fuerza. Y entonces, el riesgo que tiene es que, usando esta mayoría, como decía Fernando, me parece que sí están pensando en tocar a estos organismos y no estoy tan seguro, digo, habrá que evaluarlos uno por uno, pero no estoy tan seguro de estar de acuerdo en que se eliminen, ¿no? Y el planteamiento, ya lo dijo Fernando, pues hay información por ahí que tenemos de que sí hay una propuesta muy clara de eliminar por lo menos algunos de estos, ¿no? A mí ahí sí me parece que podríamos estar frente a un retroceso institucional, o sea, las instituciones no se construyen tan fácilmente, me parece que tenemos algunas que yo creo que más bien decías, Fabiola, hay que ajustarlas, hay que reformarlas, hay que mejorarlas, pero no eliminarlas. Pero bueno, ya lo estaremos discutiendo en otros foros, ojalá que me equivoque, pero viene una discusión ahí muy interesante, o más bien muy tensa en este tema. Y bueno, pues yo aquí cierro mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos y bueno, pues a todo nuestro público, primero algunos avisos muy rápidamente a todos y todas las que se inscribieron a este seminario sobre revocación de mandatos respecto al cuestionario para evaluar esta mesa número 2, se les estará enviando al terminar esta mesa, así que no se preocupen, van a recibir su cuestionario, sobre todo para que pusieran mucha atención en las preguntas de nuestros ponentes, y también recordarles que la última fecha para inscribirse, si nos están viendo y aún no lo han hecho, es este jueves, el jueves de esta semana a las 4 de la tarde, es el último momento para poderse inscribir y tener derecho a su constancia de participación. Si no quiere usted una constancia de participación, nos puede seguir viendo sin ningún problema, pero bueno, jueves 31 de marzo a las 4 de la tarde se cierra ya la inscripción y los invito a la siguiente mesa, la mesa número 3, sobre viabilidad económica, presupuesto y funcionamiento de revocación de mandato. Nos estarán acompañando el doctor Héctor Díaz Santana, la doctora María del Carmen Soravilla y el doctor Adán Arenas Becerril, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y con una amplia trayectoria en la administración pública, en donde pues nos van a dar la perspectiva de en qué nos pudimos haber gastado todos estos millones de pesos y si nos alcanza o no nos alcanza, y también cosas como si es justo, legal, ético, vaya, todas las consideraciones que se han puesto de que se utilice el dinero de los funcionarios para llevar a cabo un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, vaya, todas estas cosas que de pronto suelen estar en la discusión mediática, política y en las mesas de pues de nuestras casas, pues también las estaremos abordando aquí en la cátedra Francisco I. Madero, y tendremos muchas otras actividades también ya de miras hacia las elecciones de este año, elecciones 2022, y también próximamente un evento presencial. Regresamos ya a algunos eventos presenciales, así que no se lo pierdan. Estaremos también trabajando interuniversitarios y bueno, como siempre y como cada semestre y cada año, con muchas actividades para todos y todas ustedes. Doctor Fernando Barrientos, doctor Javier Rosiles, gracias a ambos por todos sus conocimientos y por su tiempo en esta mesa. Y bueno, mi nombre es Fabiola Franco y en nombre de todo el comité académico y del consejo directivo de esta cátedra, que tengan una muy buena tarde y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.